Vamos a repasar la lección del día martes, se titula Recuerda. Viene Josué capítulo 4, no lo vamos a leer todo, lo pueden leer en su casa. Dios le dijo a Josué que se escogiera un líder de cada tribu y que cada uno de ellos recogiera una piedra. ¿Para que al cruzar el Jordán, cuando ya cruzaran todos el Jordán, en la orilla del río Jordán, habrían de construir con esas piedras un altar con 12 piedras, un altar con esas 12 piedras, cada piedra representaba a una tribu de Israel. Eso era como un símbolo del triunfo del poder manifestado por Dios al secar el Jordán y permitir que el pueblo de Dios cruzara. Pero antes de seguir, vamos a orar. Padre Santo, al tomar tu palabra te pedimos que tú nos dirijas, nos inspires, de tal forma que hablemos tu palabra y no la nuestra. Condúcenos, Padre de amor. Pedimos que se haga tu voluntad en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Decíamos que era un símbolo del triunfo que tuvo Dios al abrir del poder manifestado de Dios, al abrir el mar, el río Jordán, para que el pueblo de Dios pasara en seco. El pueblo de Dios, una vez que cruzó, acampó en Gilgal, ahí cerca del río Jordán. Y Josué juntó también 12 piedras y él hizo un altar en el territorio donde ellos estaban acampando. Y la petición era que cuando algún niño les preguntara, cuando sus hijos les preguntaran qué simbolizaban aquellos dos altares, todos los del pueblo de Israel le dijeron a sus hijos que era el símbolo de que Dios les había permitido cruzar el río Jordán en seco y que les estaba dando por heredad la tierra de Canaán. Bien, mi hermano, de esta lección hay varias cosas que hay que comentar. ¿Está bien? Primero, esto que hizo, que Dios le pidió que hiciera a Josué y que lo hizo, donde hicieron dos altares, uno a un lado del río y otro en el terreno del campamento, nos recuerda también la creación, porque Dios puso un memorial de la creación. El séptimo día de la creación puso el sábado como memorial de toda la creación. Dios había manifestado todo su poder en la creación al haber creado todo cuanto existe. Y el sábado era ese memorial. Así como aquellas piedras eran un memorial del poder de Dios manifestado al cruzar el río Jordán, también el sábado es un memorial de todo el poder de Dios manifestado en la creación. ¿Sí? Ok, así que el sábado es un memorial también del poder de Dios. Pero hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Era una tradición para el pueblo de Dios entonces recordar a los hijos que Dios había manifestado su poder en cruzar el Mar Rojo. Es una tradición que se hizo. Lo recordaban constantemente. Hay tradiciones buenas y tradiciones malas que podemos seguir. Las tradiciones buenas no es pecado seguirlas, pero las malas sí. Las que no tienen fundamento bíblico sí. Ok. Pero también hay otra lección muy importante que podemos obtener de esta lección. Algo que a mí me preocupa. Los dos altares que hicieron era un símbolo de lo que Dios había hecho por Israel. Bien, ¿qué tan apropiado es usar símbolos dentro de la iglesia? Bien, el pueblo de Israel tenía como símbolo
del poder de Dios las banderas. Tenía banderas. Y cada tribu traía su bandera. Y donde se ponía una tribu ponía su bandera. Muchos no están de acuerdo en que en la iglesia se coloquen banderas dentro de la iglesia. Yo soy uno de esos, uno de los que está de acuerdo. Hasta hoy he estado de acuerdo que se puedan meter banderas en la iglesia. La bandera de mi país es colocada en la iglesia y hasta hoy no he visto nada malo. Hasta hoy. Pero hay algo que me está haciendo cambiar de opinión. Algunos dicen, es que el pueblo de Dios tenía banderas, por lo tanto el uso de banderas no es malo. Aparentemente no es malo. Pero puede ser que sí. Yo no creía en eso. Pero a partir de ahora yo creo que sí hay algo de malo. Le voy a decir por qué. Es cierto, el pueblo de Israel usaba banderas, estandartes y banderas. Muy cierto. Pero el estandarte tenía como insignia a Dios como líder de Israel. Cada enseña, cada lábaro patrio que tenía todo israelita según su tribu, tenía que ver con el poder de Dios en Israel, porque el gobierno era un gobierno teocrático. No era de reyes, no era de gobernantes, era un gobierno teocrático. Por lo tanto, la bandera tenía un símbolo teocrático, un símbolo referente a Dios. Así que usar banderas, estandartes, cuyo símbolo sea divino, no es malo usarlo, porque el pueblo de Israel los usó. No hay nada de malo. Pero hay banderas cuyo símbolo no representa al Dios del cielo, sino que representa una deidad pagana. Hace unos días, un poco de tiempo, en Perú se celebró un Camporí. Y como Perú tiene su bandera, tiene su insignia de la bandera que ellos tienen, pues como aquí en México también se usa la bandera en la iglesia, pues ¿qué tenía de malo que usaran la bandera o la señal de la bandera o la insignia de la bandera o el símbolo de la bandera en el Camporí? En apariencia no tenía nada de malo. Aquí en México ponemos la bandera también. En otros países ponen la bandera en la iglesia también. En ceremonias de la iglesia ponen la bandera también. ¿Por qué Perú no lo habría de hacer? Pero resulta que la insignia de Perú tiene un dios pagano, es un dios pagano, diabólico, satánico, y la representación de ese dios la usaron en el Camporí. Y no los culpo, porque el sentido patriota les hizo poner tal cosa en el Camporí, sin la intención de adorar tal muñeco, tal escultura. Pero era una escultura que se puso en alto, y esa escultura representa a una deidad pagana, representa al diablo, al espiritismo, y el pueblo de Dios estaba alabando con una representación del diablo, del espiritismo enfrente de ellos en la plataforma. Y a mí ese evento me ha estado cambiando el pensamiento.
Porque aquí en México, la bandera mexicana tiene como símbolo un águila, el águila azteca le llamamos, que tiene en su pico una serpiente. Ese símbolo tiene su historia. La mitología, no la historia, la mitología, porque es un mito. La mitología mexicana establece que los mexicas, cuando venían viajando desde el norte de Asia, que cruzaron todo el país, su dios Huitzilopochtli les dijo, supuestamente, que en el lugar donde vieran un águila con una serpiente en su pico, ese sería el lugar donde ellos se habrían de establecer. Y cuando llegaron ellos al área que hoy se conoce como Texcoco, como Ciudad de México, Teotihuacán y todos esos lugares que ya conozco, ellos vieron un águila sentada sobre un nopal con una serpiente en su pico. Y porque su dios, un ídolo pagano, satánico, idolátrico, un ídolo espiritista, les dijo que en ese lugar tenían que asentarse, ellos se asentaron allí. Ahora, ese dios pagano está en esa bandera mexicana, en ese símbolo. El águila representa la fuerza del sol. La serpiente representa la fertilidad. Pero el águila también representa al dios sol y la serpiente representa también a la serpiente antigua que es el diablo o Satanás. En cambio, y a pesar de eso, en la iglesia metemos la bandera, la ponemos en un asta, la ponemos hasta arriba, con el asta bandera hasta arriba. Ponemos en alto a la serpiente que es Satanás y al dios sol también ahí arriba. ¿Qué tan correcto es el uso de la bandera entonces en nuestras iglesias? No creo que todos los países tengan una insignia que tenga que ver con idolatría. Si así es, usar una bandera que no tiene que ver con idolatría, ni con abusos con la población que conquistaron, entonces sí podrían poner ese símbolo allí para recordar la proeza de la conquista que realizaron en ese lugar. Pero si tiene que haber asuntos de abusos, de destrucción, de muerte, donde Satanás actuó y no Dios, y si tiene que ver con símbolos paganos, idolátricos, con Satanás, con demonios, con dioses paganos, no tenemos por qué ponerlos en un lugar alto. Entonces, ¿debemos de usar banderas sí o no en nuestras iglesias? Yo he querido investigar en el espíritu de profecía y no he encontrado nada. Busco en la Biblia, no encuentro nada. Lo único que encuentro es que el pueblo de Dios usaba banderas. Sí, pero era un gobierno teocrático y la insignia representaba al Dios del cielo. Así que no hay problema. Nuestra iglesia lo usa en la bandera de jóvenes, en la bandera de conquistadores, en la bandera de aventureros, no hay problema. Pero la bandera mexicana tiene símbolos idolátricos, símbolos paganos, que no tenemos por qué ponerlas en un asta, en un lugar alto, en un lugar prominente, porque estamos exaltando al diablo y a los demonios cuando hacemos eso. ¿Qué sugerencia les puedo dar yo? Que no lo hagan. Yo antes decía háganlo, no hay problema, me gusta saludar la bandera mexicana, cantar el himno nacional, hasta recitamos bandera de México, símbolo de unidad entre nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de justicia, de libertad y de justicia, que hicieron de nuestra patria la nación independiente. Nos ponemos a rezar el voto a la bandera mexicana.
Pero estamos exaltando un ídolo pagano que lo estamos poniendo en alto. Por lo tanto, como nuestra iglesia, como lo divino no tiene que ver con lo satánico, debiera estar excluido de la iglesia. Yo antes no pensaba eso, ahora lo pienso. Pero hay otro problema, que los templos no son propiedad de la iglesia, aunque la iglesia los haya comprado, los haya construido. Los templos son propiedad federal. Por lo tanto, si en mi país me piden que ponga una bandera de mi país en la iglesia, la debo de poner en el lugar donde ellos digan. ¿Por qué? Porque el edificio no es nuestro, es propiedad federal, lo tenemos prestado. Y en el momento que el gobierno quiera quitarnos ese edificio, nos lo va a quitar. Cuando el gobierno quiera hacer de un templo un hospital por guerras o por pandemias, por lo que sea, nos lo va a quitar nuestros templos, porque es propiedad federal. Por lo tanto, como le pertenecen al gobierno y el gobierno nos pide que pongamos la bandera, si es obligatorio que lo hagamos, pero si no es obligatorio, no lo hagan, no lo hagan. Total, si el gobierno exige, háganlo, con tal de seguir predicando el evangelio y no traernos la persecución. Total, los ídolos para nosotros no son nada. Pero si no es obligatorio, absténganse de hacerlo y de andarle rindiendo honores a una bandera también. Y no es que quiera ser como testigo de Jehová, ni estoy cayendo en extremo. Si es obligatorio saludarla o en un desfile, en la escuela, lo que sea, ok, no hay problema. Pero tenerla en la iglesia, no. En las escuelas es obligatorio tenerla, es obligatorio exponerla, es obligatorio rendirle homenaje. Ok, como patriotas, solamente desde un punto de vista de patriotismo, hagámoslo. Pero ya para llevarlo a la iglesia, yo veo como que no es correcto que lo hagamos. Y disculpen que ese sea mi pensamiento. ¿Sí? Así es que hay que tener cuidado con eso. Ahora, esa es mi opinión. Y esa opinión pues puede ser diferente para ti. Pero no me gusta la idea de poner en un lugar elevado a un ídolo. Así de sencillo. Bien. Así que mis hermanos, Dios puso un recordativo al pueblo de Israel del cruce del río Jordán. Dios tiene un recordativo para nosotros de la creación y este es el sábado. Y seamos sabios, seamos espirituales, seamos inteligentes. Cuando se nos presenta el asunto del uso de las banderas. Dios les bendiga, oremos. Padre eterno que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Gracias por tu gran amor. Te pedimos que tú perdones nuestras faltas, nos ayudes a estar bien delante de ti. Sé con nosotros, Padre Santo. Padre de amor, ayúdenos a valorar el sábado como una señal de tu poder en la creación. Ayúdanos en todo momento, Padre Santo, que podamos triunfar sobre nuestra maldad, Padre eterno. Deseamos que solamente se haga tu voluntad, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.